Bueno, buenas tardes a todas y todos. Ya estamos grabando, ¿no? Sí, Ok. Bueno, ¿qué motiva la charla de hoy? Para quienes estuvieron atentos a lo que estuvimos posteando, básicamente es esta posibilidad de efectuar planteos, nuevos planteos de movilidad dentro de la etapa de ejecución de un juicio de reajuste y movilidad ya iniciado. Damos por hecho, y si no, es el momento para aclararlo, que damos por conocido cuál es la situación en materia de movilidad jubilatoria desde el 2018 para acá. ¿Sí? El planteo relativo a la transición de fórmulas en el 2018 entre la 26.417 y 27.426. El planteo de inconstitucionalidad del artículo 2 de la 27.426 respecto a su aplicación en marzo del 2018. Luego los planteos de la suspensión de movilidad del artículo 55 de la 27.541 y cómo ha evolucionado la jurisprudencia en materia de este planteo, primero en todas las cámaras federales y después incluso receptada por la Sala 2 de la Cámara Federal de Seguridad Social en Autos Torelli. Y finalmente los planteos relacionados con la Ley 27.609 y todos los fallos que se fueron dando en las cámaras federales del país. ¿Sí? Tenemos fallos de Mendoza, de Córdoba, de Bahía Blanca, de Rosario, menos en Capital Federal, tenemos de todo, ¿sí? Bueno, el punto que nos suscita esto es que se me ocurrió, empecé a averiguar un poco y me di cuenta que había en provincias, en distintas jurisdicciones, en las cuales se admitían estos planteos de movilidad en un juicio de reajuste, en los cuales, por ejemplo, se estuviera reclamando o se estuviera en realidad ejecutando una sentencia de el IF vieja, ¿sí? Es decir, que en ese proceso de ejecución se planteen estas inconstitucionalidades. Obviamente estamos contraponiendo dos cuestiones. Por un lado, la cosa juzgada y por el otro, la garantía constitucional de movilidad jubilatoria. ¿Hasta dónde llega la cosa juzgada? Empezamos a analizar qué es lo que había dicho la Corte, si había antecedentes previos a los fallos que se estaban dando en la Cámara Federal de las provincias y vimos que había una evolución jurisprudencial. Nos costó bastante analizarla porque cuando empezamos a mirar estos fallos de las distintas jurisdicciones del país, citaban en particular un fallo de la Corte que, sí, nosotros después vamos a poner a disposición todos los fallos que vamos a mencionar, pero hacían referencia al fallo Singolani y sinceramente es un fallo bastante complejo de entender, que se da en un proceso de ejecución y que entendíamos tenía unas aristas muy particulares. Entonces nos fuimos un poquito más atrás y empezamos a hablar, a pensar en qué es lo que había dicho la Corte antes de Singolani. ¿Hasta acá vamos? ¿Estamos? El primer fallo que tenemos que abre este juego de la posibilidad de reclamar en la instancia de ejecución nuevos planteos de movilidad es la causa Bailot, que se da en el año 2010. Y precisamente en esta causa, era una causa en la cual se estaba ejecutando una sentencia de Sánchez, ¿sí? Hasta marzo del 95, y el actor presenta en la etapa de ejecución, luego del dictado de Badaro, introduce el planteo de Badaro, inconstitucionalidad del artículo 7 de la 24.463. En esta oportunidad, la Corte, en el año 2010, dice varias cosas. La primera es que la movilidad no puede quedar vaciada por una interpretación excesivamente rígida de la cosa juzgada. Segundo, que la ejecución no es un ámbito meramente formal, sino que allí es donde debe garantizarse la efectividad del derecho lesionado. Esto es lo que sienta la Corte en el primer precedente, que es Bailot, que entonces hace lugar a un planteo de movilidad jubilatoria relativa a un precedente que no había sido tratada la cuestión en la sentencia de fondo. ¿Sí? Sin embargo, en el año 2012, 2 años después, la Corte se va a volver a expedir en una causa igual, que es Langam, y va a rechazar la pretensión de aplicar Badaro a la etapa de ejecución y dice que en esta etapa no se puede abrir un debate sobre periodos o parámetros no tratados en la sentencia de fondo sin contradecir la cosa juzgada. Es decir, que vuelve, esperen no sé, Mati, si estás viendo la sala porque tengo gente para admitir. y ahí estamos. Dale. Es decir, que el problema acá, cuando empezamos a analizar por qué los fallos de la Cámara Federal remitían a Singolani, Singolani se dicta exactamente un mes después del fallo Langam, es que Singolani va a admitir la ejecución, pero analizándolo va a decir otra cosa completamente distinta. Es decir, que los dos precedentes en materia de introducción de nuevos planteos de movilidad jubilatoria en etapa de ejecución son Bailot y Langam. Es decir, que el último precedente de la Corte lamentablemente rechaza el planteo en la etapa de ejecución. Como les decía, Singolani se dictó unos meses después
Y en este caso, si bien la Corte hace lugar al planteo del actor relativo a una especie de extensión de la ejecución, lo cierto es que lo único que está haciendo el actor en Singolani es ejecutando la sentencia de fondo, ¿sí? Es decir, que no hay un nuevo planteo de movilidad en Singolani. En Singolani lo que dice la Corte es que el actor está cumpliendo la sentencia y de hecho es al revés, dice, de no hacer lugar o de confirmar el fallo de la Cámara que no aprobaba la liquidación efectuada por el actor, se está afectando la cosa juzgada, dice porque lo único que está haciendo el actor es ejecutar esa sentencia, por eso no es igual al Langam. De hecho, yo no los quiero complicar con esto porque no interesa, pero el actor había presentado la liquidación de las diferencias hasta 1994 por el INGR, conforme Sánchez, pero después ANSES, ¿qué había hecho? A partir de esa fecha, en lugar de mantener ese haber reajustado, había quitado ese incremento, con lo cual el actor que hacía presentaba una liquidación en la cual extendía ese haber reajustado hasta el 95. Por eso les digo que no es el mismo caso. ¿Por qué los fallos que después va a hablar Mati de Salta remiten a Singolani? Porque Singolani en un momento dice que obligar al actor a iniciar un nuevo proceso, dice, resulta en un dispendio jurisdiccional. Pero digamos que lo único que podemos tomar del fallo Singolani, que nos permita a nosotros sostener estos nuevos planteos de movilidad en la etapa de ejecución, es solo esa frase. Singolani no tiene que ver ni con Langan, ni con Bailot, ni lo que nosotros vamos a hablar hoy, que es justamente la posibilidad de introducir todos estos planteos de inconstitucionalidades desde el 2018 hasta acá, en juicios de reajuste que tengamos en los cuales tengamos sentencia firme que nos den, no sé, Badar o LIF, lo que tengan, ¿sí? Cualquier etapa que yo tenga en ejecución. Después, hablando con otros colegas, me dijeron que podía hacer mención al fallo Garay Corinas. No sé si conocen el fallo Garay Corinas. El fallo Garay Corinas en realidad es un fallo de impuesto a las ganancias. ¿Se acuerdan que cuando comenzó todo esto del tema de los planteos de impuesto a las ganancias, la jurisprudencia del fuero decía, en los casos de que se planteaba la imposibilidad de deducir de las sumas retroactivas el impuesto a las ganancias, lo que decía la primera instancia y la Cámara inicialmente era que sí, que se declaraban exentas del impuesto a las ganancias las sumas retroactivas, pero que el actor debía ir y reclamárselo a la FIP, ¿se acuerdan? ¿Qué dice la Corte? Dice, en función de, hace una recapitulación de la causa y dice, en virtud del tiempo que transcurrió, la primera instancia había sido en 2014, la Cámara se expide en el 2016 y la Corte considera que dada la edad avanzada de la persona, dice, deviene en un ritualismo inútil que esta persona tenga que hacer un nuevo proceso administrativo y judicial para reclamar la devolución de ese impuesto a las ganancias, que habían sido derivadas de ese mismo juicio. Con lo cual, yo no entiendo, si bien algunos argumentos se pueden utilizar, porque hace mucha referencia, por ejemplo, al tema de la tutela efectiva, del ritualismo inútil exigiendo un nuevo juicio, habla de los principios de economía y concentración, todos esos argumentos se pueden usar, pero entiendo que la causa no es exactamente igual a lo que nosotros venimos acá a intentar hacer. Esto sería la evolución jurisprudencial que tenemos en la Corte, ¿sí? Recapitulando, a mi entender, que sea específicamente respecto a lo que nosotros queremos plantear, que son nuevos planteos de movilidad. En la etapa de ejecución tenemos Bailot y Langam. Después podemos usar algunos argumentos de Singolani y Caray Corinas, sí, pero no tratan de lo mismo. Sin embargo, y no obstante estos antecedentes de la Corte, tanto nosotros estuvimos estudiando solo precedentes de, no sé si hay en otras, creo que sí, pero en función del tiempo que es finito, trajimos casos. Un caso que es muy emblemático de la Cámara Federal de Salta, en realidad es primera instancia que ordena la ejecución, de Salta, que es Valencia. Y después yo les traje dos que son sumamente interesantes de la provincia de Córdoba. Así que le doy la palabra a Mati para hablar de los de Salta. Dale, gracias, Ina. Yo sí, antes de hablar de Valencia, quiero hacer una mención con respecto a una cosita, porque lo que tenemos que también tener en cuenta es, por lo menos lo pienso yo, es plantear un hecho nuevo en la etapa de ejecución con una sentencia incumplida por parte del ANSES o con una sentencia cumplida, como es el caso de Valencia. Entonces, voy a compartir ¿Entendieron esa pantalla. diferencia? Perdóname, Mati. No Sí, quiere decir que
no pueda plantearlo de todas formas. Pero es verdad que en esta discusión que nosotros hemos tenido, nos planteamos, si yo voy a introducir un nuevo planteo en la etapa de ejecución, ¿es lo mismo que ANSES haya cumplido la sentencia a que no la haya cumplido? Nosotros Exacto, entendíamos que no. Entendíamos que no era lo mismo. Sin embargo, tanto en Valencia como en los casos que trajimos de Córdoba, ANSES había cumplido la sentencia. Después exacto. les voy a contar cómo nos fue a nosotros en Capital Federal, aun cuando ANSES no había cumplido la sentencia. Porque claro, porque yo pensaba en el caso, por ejemplo, de que ANSES no cumple la sentencia, entonces, ¿cómo tenemos que interpretar o cómo tenemos que entender cuál es la pretensión en los juicios de reajuste de haberes? O sea, ¿qué es lo que nosotros estamos pidiendo? Entonces, podemos decir que nosotros lo que estamos pidiendo es una recomposición del haber inicial y la aplicación de de la correspondiente movilidad que me refleje el 14 bis y que me permita recuperar el poder adquisitivo de la pretensión. Entonces, fíjense que ahí en ningún momento mencioné ningún índice, porque aparte con el tema del índice yo voy a pedir el índice que mejor le beneficie a mi cliente. Pero entonces, tomando este punto de partida, si tenemos una sentencia que ANSES no la cumple, nosotros podríamos incorporar un planteo de movilidad, por ejemplo, de la 27609. ¿Y cómo lo podríamos incorporar? Porque aparte otra cosa, si ANSES no me cumple la sentencia, pueden ir pasando años y va cambiando la situación, va cambiando o la ley de movilidad como nos pasó, estamos en procesos inflacionarios, se devalúa la moneda, entonces se van sucediendo cosas, van pasando cosas que van perjudicando al haber. Entonces, ¿cómo podríamos traer este planteo de inconstitucionalidad en la etapa de ejecución de sentencia cuando ANSES no la cumple? Y podríamos traerlo a partir de plantearlo como si fuese un hecho sobreviniente. Esto lo tenemos regulado en el código en el artículo 163, inciso 6, apartado 2, que justamente lo que nos dice es que el juez puede hacer mérito al momento de dictar una sentencia de tener en cuenta los hechos constitutivos, modificativos o extinguidos producidos durante la sustanciación del proceso que tienen que ser probados y no tuvieron que haber sido invocados oportunamente como hecho nuevo. Entonces, bien, lo que tenemos que tener en cuenta con respecto al hecho sobreviniente es que el hecho sobreviniente tiene que ocurrir o ser conocido después de que se haya trabado la litis. También es facultad del juez si lo considera o no al momento de expedirse con la sentencia. Tiene que guardar relación con el objeto que se está debatiendo. El tema es, si tomamos la pretensión como la recomposición del haber y o la aplicación de la movilidad que me permita recuperar ese poder adquisitivo, no estoy afectando la cosa juzgada, o sea, estoy respetando el objeto de la pretensión. Después no tiene la limitación temporal que tiene el hecho nuevo. Ustedes piensen que el hecho nuevo se puede plantear luego de contestada la demanda o la reconvención en la instancia administrativa antes de los 5 días de la audiencia del 360 y en la segunda instancia 5 días de notificada la providencia que me permita expresar agravios. Con el tema del hecho sobreviniente no, se puede presentar en cualquier momento, inclusive coincide tanto la doctrina como la jurisprudencia, que yo después le trajo un parrafito de un casito, se puede plantear en otro tipo de procesos, por ejemplo en ejecuciones de sentencia. También lo que nos permite el hecho sobreviniente es tratar de resolver los procesos con un poco más de celeridad, economía procesal y también resolver la verdad jurídica objetiva. Y se tiene que respetar el debido proceso y el derecho de defensa en juicio. Entonces, con respecto acá, justo hay un casito con respecto a la limitación temporal, ahí tenemos que se puede, como bien dice ahí en este párrafo del fallo, dice que se puede plantear en etapas de contencioso, o sea, en trámites contenciosos o en trámites de incidente. Pero el tema yendo a esta posibilidad de plantearlo cuando ANSES no cumple la sentencia, ustedes tengan en cuenta también que nosotros la única posibilidad que tenemos de demostrar el perjuicio que nos genera la movilidad es la liquidación. ¿En qué etapa presentamos la liquidación? En la ejecución de sentencia, que esa parte, lo traigo a colación justamente para explicar eso, lo que nos dice la sala 2 en Diazú. Diazú lo que pasó es que
tuvieron un primer juicio de reajuste y después no inició los demás planteos de inconstitucionalidad en la etapa de ejecución. Agarró y fue por la parte de conocimiento. Y lo que le dijeron, la sala 2 le dijo, en este momento, en esta etapa de conocimiento, no te puedo decir si es inconstitucional o no la 27609. Vas a tener que presentar una liquidación. Entonces también pensemos, yo inicio un planteo nuevo de pidiendo la 27609, pero lo voy a hacer al solo efecto, los entiendan bien, al solo efecto de que me habilite la instancia en la etapa ejecutiva para poder ahí ver si es inconstitucional o no la 27609, por ejemplo. Y si vamos a suponer que presentamos la inconstitucionalidad de la 27609 en la etapa de ejecución de sentencia, no se estaría violando el debido proceso, porque yo lo presento en el escrito de inicio, se le da traslado al ANSES para que ejerza las excepciones y las defensas que considere, y después queda a criterio del juez si acredité o no el perjuicio y si lo considera admisible o no. Pero el tema que tenemos acá, por lo menos en esta jurisdicción en particular, porque en las provincias es un poco distinto, acá nos exigen sí o sí demostrar la pérdida de la movilidad. Y la única forma de demostrar la pérdida es con una liquidación. Entonces yo estoy haciendo un juicio nuevo solamente para que me habilite la etapa de la ejecución de sentencia. Entonces no tiene sentido. Por eso yo pienso en los casos en que ANSES no cumplió la sentencia o hizo un incumplimiento parcial, este hecho sobreviviente me perjudica el haber, porque aparte yo no tengo un haber que esté actualizado por ANSES, no tengo un haber que esté con una sentencia que esté cumplida. Por lo tanto, esos perjuicios, esos acontecimientos que se van sucediendo, me van afectando el haber porque no lo tengo todavía reajustado. Entonces, por eso considero que en los casos en donde ANSES no cumple la sentencia, podríamos plantearlo como si fuese un hecho sobreviniente. Ahora vamos al caso de Valencia, porque ahí, como bien les comentó Nadia, este es un caso justamente que ANSES cumplió, porque lo que pasó acá fue que la parte actora presentó en un juicio de conocimiento y pidió la inconstitucionalidad de las leyes 27426, 27541 y 27609. Y el juez lo que hizo fue rechazarle la demanda y le dijo, tenés habilitada la instancia ejecutiva para poder presentar la liquidación por los periodos posteriores que no fueron reconocidos en la sentencia de autos, como bien dice acá, Valencia Moisés. Porque lo que pasó acá en este caso en particular, se puede decir que hay dos juicios de reajuste. El primero es un juicio de reajuste de haber, que obtuvo sentencia en junio del 2012, después tuvo sentencia de Cámara confirmada en febrero del 2016 y en noviembre del 2016 ANSES pagó. Pero lo más loco de esto es que encima la parte actora confirma el pago y pide que se archiven las actuaciones. Y el juez, cuando inician este reajuste por movilidad, teniendo en cuenta precedentes también de la sala 2 y de la sala 1, le dice en Campos Toranzo que hay que tener en cuenta la edad de la persona, que en ese momento la persona tenía 90 años, para poder permitirle la habilitación de la ejecución de sentencia, porque una persona de esa edad no va a haber satisfecho su crédito. Y después también en Flores lo que le dicen, insistirlo para que haga un juicio nuevo, justamente para poder cobrar ese crédito, no tendría sentido porque justamente le estás obligando a que haga un juicio cuando lo podés subsanar en la ejecución de sentencia, porque como les digo, no perdamos la noción de que, por lo menos en nuestra jurisdicción en particular, acá en Capital, tenemos que demostrar la pérdida de la movilidad con una liquidación. Y en etapa de conocimiento no analizamos ejecuciones. De hecho, cuando el juez ordena la sentencia, le dice a ANSES hacer la liquidación en base a estos puntos que yo te estoy planteando. Pero entonces solamente iniciaría un juicio de conocimiento para que me habiliten la instancia de ejecución de sentencia. La verdad que eso hasta no tiene sentido con los derechos sociales que están garantizados en la Convención Interamericana, que de hecho nosotros recuerden que hace, no me acuerdo bien la fecha, pero hace 2 o 3 años atrás, se aprobó la Convención para la protección de los adultos mayores,
Y el artículo 31 establece la posibilidad de adecuar el procedimiento para que la persona mayor pueda tener un acceso a una efectiva justicia. Y justamente, si me vas a hacer iniciar un juicio para que no tiene sentido si yo ya tengo una pretensión, o sea, yo ya tengo un juicio, no tiene sentido que me obligues a iniciar eso cuando se complica todo. Entonces, por lo menos los vemos de esa forma. Eh, ya no sé, Nadia, si vos querés pasarte a los de Córdoba. Sí, primero algunas cosas de lo que vos dijiste. Respecto al de, acá me encantó, después le vamos a dar la palabra. Tenemos entre los asistentes un especialista en derecho procesal que comentó, es un espanto el fallo Valencia. No sé si todos, ¿querés dejar de compartir, Mati? Sí, ahí esperá que ya la salgo. No sé si todos entendieron lo que ocurrió en Valencia, que también hay un antecedente en Lomas. Lo que ocurre en Valencia es, la actora realiza el juicio, cobra, lo termina, consiente el pago, pide el archivo, inicia un nuevo juicio por las nuevas movilidades y el juzgado le dice, señora, vaya a ejecutar. ¿Se entiende? Ni en lo mejor de los mundos nosotros podemos pensar algo así. Algo parecido pasó en un antecedente de Lomas. ¿Qué pasa con el tema de que dijeron del debido proceso? El debido proceso está garantizado porque cuando nosotros estamos en la etapa de ejecución y practicamos la liquidación que nos ordena la sentencia, pero introducimos los nuevos planteos de movilidad, pedimos se le dé traslado a la demandada. Que la demandada después no tenga idea de dónde está parada y no conteste absolutamente nada, ni tampoco cuestione el momento procesal, no le da derecho al juez a hacerlo. ¿Sí? Que eso es lo que pasa en la práctica. Pero lo cierto es que el debido proceso está garantizado. Nosotros presentamos una nueva liquidación, demostramos el daño, pedimos la inconstitucionalidad. Es más, en mi caso hacemos un apartado aparte respecto al momento procesal, ¿sí? Y hacemos referencia a toda esta jurisprudencia. Y le pedimos que se le dé traslado al ANSES. Yo después les voy a contar cómo nos fue acá en Capital. Pero antes de eso va otro tema. ¿Se dan cuenta que en definitiva tenemos el mismo objeto, porque no deja de ser movilidad jubilatoria, los mismos sujetos y los mismos jueces van a ser los que van a definir? Porque va a ir al mismo juzgado, va a ser la misma causa. ¿Se dan cuenta? Entonces creo que en definitiva lo que debemos resolver es si estos nuevos planteos de movilidad derivados de una sucesión normativa imposible de prever al momento del juicio, son algo distinto o por el contrario se incorporan al objeto porque en definitiva generan un perjuicio peor que el que estoy intentando resarcir en el juicio original. No sé si a ustedes les pasó de haber iniciado juicios por la suspensión de la ley 27.541. ¿Hicieron hoy el cálculo actual? Si hoy la Corte resolviera Fernández Pastor, ¿cuánto es? Si hoy se resolviera solo Caliba, ¿cuánto es? ¿Por qué? Porque después pasó de todo en este país. Y no es otra cosa, no es algo accesorio. Determina que esta persona y no cumple la sentencia. O sea, no voy a lograr nunca la recomposición de ese haber si todo el tiempo estoy corriendo atrás de una mala movilidad y encima teniendo que hacer otro juicio. Casos de Córdoba que son para que se les caiga la baba nomás. El primero es Reartes Elizabeth Graciela. Tiene sentencia de fondo del 29 de septiembre del 2015 que ordena recalcular una pensión, actualización de remuneraciones por INGR aplicando Sánchez, luego aplicaba Daro y luego difiere la inconstitucionalidad del artículo 9. ANSES paga por 150, es decir, cumple completamente la sentencia. 10 años después la actora se presenta, inicia la ejecución. Para que se contextualicen, cuando se inicia la ejecución y cuando se expiden sobre esta sentencia de ejecución, Córdoba ni siquiera tenía algarve, no había salido Cortés. ¿Me siguen? Es decir, que se iba a tener que expedir sobre un planteo de inconstitucionalidad de la 27.609 sin antecedente de Cámara, de ninguna Cámara federal. ¿Qué le plantean CES? Excepción de pago. Yo cumplí la sentencia, dice. ¿Qué dice el fallo? Que el actor no se encuentra obligado a aceptar pagos inferiores y que siempre los mismos son a cuenta. Dice, vengo a impugnar la planilla presentada por la parte actora porque en realidad lo que yo pagué cumplió todo lo que decía la sentencia. ANSES en el 150 dio acabado cumplimiento de la sentencia y encima había pagado por 150. Dice que
Sus argumentos no conmueven, por lo cual procede a aprobar en cuanto hay lugar a derecho la planilla presentada por la parte actora que contenía la declaración de inconstitucionalidad del artículo 2 de la 27426, el reajuste de la movilidad suspendida a marzo del 21 y la inconstitucionalidad de la 27609 aplicando la 27426 sin rezago. Repito, es decir, es más que cortés, ¿sí? Porque le da ultraactividad a la 27426 en Reartes. Dice que respecto a las inconstitucionalidades a tratarse, remite un fallo que me encantó, que yo no lo conocía, que es Rodríguez Pereira. Me encanta aparte Córdoba porque no remite a Singolani. Remite un fallo de la Corte que es Rodríguez Pereira, Jorge Luis y otro contra Ejército sobre daños y perjuicios. Estableció que es deber de los magistrados efectuar un examen de constitucionalidad de las normas de oficio, mecanismo único que constituye una garantía en el reconocimiento de derechos constitucionales contra posibles abusos de los poderes públicos. Sentencia del 27 de noviembre del 2012. Dice, los órganos judiciales de los países que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos están obligados a ejercer de oficio el control de convencionalidad, descalificando normas internas que se opongan a dicho tratado. Así, en etapa de ejecución, haciendo lugar a los planteos de la parte actora, como les dije, declara la INCO del artículo 2 de la 27426, manda a aplicar la 26417 en marzo del 18, declara la inconstitucionalidad de la suspensión de movilidad, ordena aplicar la 27426, todos los ajustes omitidos a marzo del 21, y luego declara la inconstitucionalidad de la 27609. Dice que es violatoria del derecho de propiedad y extiende la 27426 sin rezago. Por eso les digo que este es para que se nos caiga la baba. Este fallo, como les dije, se da en Córdoba antes de Cortés y antes del fallo Algarve, que es el fallo de la Cámara de Córdoba, ¿sí? El otro caso que les traje es Sánchez Carlos Humberto. En este caso, la sentencia de fondo era de diciembre del 24, da el IFI Badaro, había adquirido el derecho el 29 de octubre del 2012. La ejecución, en la etapa de ejecución, mismos argumentos que el fallo anterior, pero ahora estaba Algarve, ¿sí? Entonces, declara la INCO citando Algarve, por lo cual va a dar IPC, no la 27426 sin rezago. Y recuerden que Algarve no da la INCO del artículo 2 de la 27426. ¿Sí? Es decir, que yo hablé con la abogada que gentilmente me dio todos estos fallos, que es la doctora Vanessa Stinfeck, y ella me explicaba que ellos antes de Cortés estaban mejor, antes de Cortés y Algarve porque declaraba en la inconstitucionalidad de la 27609 y le daban ultraactividad a la 27426, es decir, extendían la aplicación del 7030, ¿se acuerdan de la 27426? Sin rezago, que era lo malo que tenía esa fórmula, ¿sí? Bueno, cuando se dicta Algarve y Cortés, cambió el precedente, pero siguen admitiendo estos planteos en etapa de ejecución sin ningún inconveniente. La mala noticia es en el ámbito de capital yo no logré recabar muchos casos porque no conozco muchos, no sé si acá alguien lo planteó, nosotras lo planteamos. El caso es Viso contra ANSES, en este caso hay sentencia firme incumplida por parte del ANSES, se cobró por embargo, es decir, que el objeto no está cumplido por parte de la demandada. Planteamos todas estas inconstitucionalidades, hicimos un apartado sobre la etapa procesal. En un renglón nos dijo que volvamos a realizar una liquidación partiendo de tal haber y que nos abstengamos de toda redeterminación del haber. Eso fue todo lo que dijo de los planteos efectuados. Está apelado en cámara. No tenemos nada más para contarles en el ámbito de la capital federal. Creo que es un gran desafío. Obviamente es probable que lleguemos a la Corte y ver qué pasa si logramos revertir el fallo Langán y ver hasta dónde la Corte entiende que puede invocarse o no estos nuevos planteos en la etapa de ejecución. Yo sinceramente no veo, la verdad que no logro ver un impedimento, igual ahora tenemos entre los asistentes a un especialista en viso con B larga es. Este es, después si quieren les paso los datos, un caso del estudio, viso con ANSES. Como les dije, es un fallo viejo que se demandó el IF y que está incumplido por la ANSES y que lo presentamos, sí, así se escribe, viso y que lo presentamos y bueno, no lo tuvimos bien. Martín, estás desmuteado, cuando quieras puedes hablar. Martín es Hola. un abogado amigo de ADF, amigo de la Comisión de Seguridad Social, que es especialista en Derecho Procesal. Hemos discutido un poco sobre el tema.
pero siempre Sí, es muy grato esperarlo y escuchar. bueno. Bueno, chicos, gracias por el espacio, la verdad, muy interesante porque me anoté un montón de cosas que salieron y que son súper interesantes, no solo para el ámbito previsional. Primero, disculpen que estoy sin cámara, la notebook me jugó una mala pasada, entonces estoy sin cámara. Muy interesante, no solo desde la órbita previsional, sino desde la órbita del derecho procesal. Y creo que es interesante también porque trae herramientas que pueden plantearse en el ámbito en el cual estamos, porque, a ver, voy- el Foro de Seguridad Social y el ámbito, el litigio previsional aplica varias herramientas o varias soluciones de las cuales yo me confieso que soy bastante crítico. Entonces, como en este lugar se puede tener una buena acogida, creo que está bueno que se plantee. Y quiero rescatar algo de lo que mencionaba Nadia al hacer este repaso tan prolijo, tan rico de la jurisprudencia de la Corte, que creo que algo donde se falla mucho es en el buen manejo de los precedentes, en el buen uso del precedente. Se cita fallos, se citan copio y pego párrafos determinados del fallo, queriendo agarrar lo que a mí me conviene, y quizás el fallo dice completamente lo contrario. Por ejemplo, hablaban del control de constitucionalidad o de convencionalidad. A mí no me gusta decir control de convencionalidad porque en realidad es control de constitucionalidad, nada más que acá lo que estamos cotejando es la compatibilidad de tratados internacionales o de normativa con el bloque de constitucionalidad. O sea, es control de constitucionalidad en nuestro ámbito. De oficio, Rodríguez Pereira. Rodríguez Pereira era un caso donde el abogado se había olvidado de plantear la inconstitucionalidad del tope a las indemnizaciones por daños a cargo del Estado. Y daba indemnizaciones bajísimas. Es como si a plata de hoy yo quisiera indemnizar una persona que quedó cuadriplégica con 50.000 pesos, para ponerle un número. Era un caso bastante aberrante y por eso se hizo uso excepcional de esta herramienta de control de inconstitucionalidad. Que claro, uno agarra los considerandos de ese fallo y suena muy lindo, entonces se utiliza como trampolín para hacer ingresar por ese medio cualquier tipo de control de constitucionalidad que un juez quiera hacer por fuera de los planteos de las partes. Y creo que eso ya es un problema por lo siguiente. Eh, Matías mencionaba muy bien la incorporación y la declaración con jerarquía constitucional de la Convención para la Protección de los Derechos de los Adultos Mayores a partir de la Ley 27.700, que es la que la jerarquizó. Ahora, todos esos instrumentos internacionales de derechos humanos que se incorporaron en la reforma del 94 no modifican el sistema que teníamos hasta ahora del artículo 18 de la Constitución, que la Convención Constituyente tenía vedado reformar, que es el de inviolabilidad de la defensa en juicio. Casos como el que mencionaban de Córdoba, lo que hacen es extirparle el caso a las partes, y es peligrosísimo hacer eso. Eh, no solo Yo diría, porque... perdóname Martín, más que el de Córdoba, para mí peor es el de Sí. Salta, porque el de Salta la Ah, Corte perdón. hizo, Sí, el de Salta, me parece que vos te me referís refería a a ese. Valencia, Me a refería a Valencia. ese. Me refería Valencia, exactamente a Valencia es ese. el caso raro. Valencia para mí es el caso raro. Sí, sí. Y los problemas procesales creo que no vienen solo de la mano de eh, los problemas que puede llegar a tener el abogado ANSES, sino también nosotros como abogados los problemas que podemos llegar a tener. Por ejemplo, quizás a mí me interesa obtener una condena en costas. Si yo presento en un expediente que la sentencia es anterior al 2023, me pierdo las costas de la etapa de conocimiento. Hagan ese análisis si van a hacer alguna de esas presentaciones. Eh, a su Voy a vez, rebatirte sí, eso con el tema del retroactivo, porque tenés un claro, tema ahí fundamental de retroactivo, entonces no sé hasta qué punto sí, perdés unas costas, pero el porcentaje sí, sobre una pero suma hay mucho que hacer mayor. ese análisis. Eso es Sí, un sí, hay que análisis que hay que hacerlo, hacerlo. hay que Es hacerlo. un análisis que hay que hacerlo. Después, tema apelaciones. Recuerden que las sentencias que se dictan en el ámbito de un proceso de ejecución
no son sentencia definitiva a los fines del recurso extraordinario. Así que si yo quiero ejecutar movilidad y me dan un índice que yo no quiero utilizar o que me resulta perjudicial o me rechaza la pretensión, tranquilamente el juez le puede rechazar un planteo de recurso extraordinario porque no hay sentencia definitiva. Cuidado con eso ahí. Después hay otros problemas que no los quiero aburrir, que tienen que ver con la inexistencia de caducidad y distancia, por si ANSES apela, no impulsa la apelación y le quieren plantear la caducidad, no van a poder porque no hay caducidad y distancia en el proceso de ejecución. En fin, problemas que van más a lo práctico de lo de este fuero que exceden a la dogmática procesal de las cuales yo les puedo hablar y los voy a aburrir si les hablo de eso, porque lo que nos interesa más acá, me imagino, como abogados litigantes, es la parte práctica. A mí me preocupa un poco esto no solo por el ámbito previsional, sino que lo que me asusta es que cada vez el Poder Judicial está corriendo más los límites de lo que puede hacer. Yo viéndolo desde una órbita sistémica, a veces me preocupa un poco cómo los jueces, con el argumento de la verdad jurídica objetiva, de los poderes oficiosos, de los vulnerables, etcétera, etcétera, se sobrepasan sobre los casos que le llevan las partes y las defensas que le llevan las partes, porque acá la mayoría somos todos parte actora, pero nos puede tocar un fuero en el que seamos parte demandada, y posturas como esta nos pueden jugar en contra como abogados litigantes. Y a más de uno seguramente le debe haber pasado en su experiencia litigando en otros fueros. De nadie me consta que le ha pasado. Así que más que nada esa mi intervención, no sé si quieren que amplíen algún punto en particular, desde ya agradecerles que me hayan dado la palabra, el espacio y Gracias a vos. felicitarlos nuevamente por las exposiciones. Gracias a vos, Martín. Siempre es un placer escucharte. Yo tenía dos cosas para decirte algo que comparto con vos, lo del uso del precedente. Fíjense que se cita Singolani y Singolani es todo lo contrario. Fíjense que acá estamos, independientemente de las diferencias que pueda tener con Martín, claramente tenemos dos cosas contrapuestas, ¿no? Por un lado, un principio procesal, que es la cosa juzgada, y por el otro, una garantía constitucional, para mí jerárquicamente superior, que es la movilidad jubilatoria, que están en coalición. Sin embargo, en Singolani no. De hecho, en Singolani los argumentos es que de no hacer lugar a esa ejecución se afecta a la cosa juzgada, porque era lo que decía la sentencia. Se dan cuenta que se está usando mal el precedente de Singolani, al punto extremo de que en Singolani justamente el argumento de la Corte para hacer lugar a esa ejecución es si no, lo que hizo la Cámara viola la cosa juzgada, dice. O sea que claramente no es el precedente Singolani. Después se dice, es un contrasentido y un dispendio jurisdiccional obligarlo a hacer una nueva un nuevo juicio, pero claro, si estaba ejecutando esa sentencia. ¿Se entiende? Y el segundo punto para mí a tener en cuenta, que no sé si se entendió, es el tema del retroactivo. ¿Por qué? Yo tengo, supongamos, vamos al caso Valencia, ¿sí? Valencia había acordado todo, independientemente de que para mí Valencia es una excepción y es un tema procesal complejo, porque fíjense que incluso aun cuando el actor hubiera querido seguir por las razones que sean, como dice, que son válidas, como dice Martín, por las costas, porque no tengo certeza en la etapa de ejecución, por lo que sea, se lo vedó el juez, se lo vedó. Se dan cuenta que es como dice Martín, que ahí es extraerle el proceso a las partes. Yo lo estoy planteando en que el actor lo presenta en la etapa de ejecución, se le dé derecho de defensa a la demandada y prosiga. Supongamos que Valencia hubiera iniciado ese juicio por los periodos de movilidad posterior al 2018. Ustedes saben que el retroactivo son los 2 años previos. Es decir, que iniciado, supongamos, no me acuerdo de qué fecha es, pero supónganse, hoy yo voy a iniciar un nuevo planteo de movilidad, estoy en 2025, me van a pagar el retroactivo del 2023. ¿Me siguen? Por esas diferencias. En cambio, si yo lo planteo en la etapa de ejecución, tengo todas las diferencias. Se dan cuenta que es distinto el tema del retroactivo y que hay que analizarlo también. ¿Se Y entiende? Valencia es del 2012, de la primera No, sentencia, el de 2012 es la el sentencia, no primero. el nuevo planteo. Y después tenés el primer planteo 2023, que lo Por hizo. eso te digo. O sea, es lo que te digo. O sea, todo ese periodo que te queda comido por la prescripción no lo puedes reclamar si vos haces un nuevo juicio. Mientras que si vos introducís el planteo en la etapa de ejecución, la persona no pierde nada de esas diferencias. ¿Se entiende? Ahí está también la diferencia. Yo inicio hoy, supongamos, en este que les dije yo, viso. Yo quiero iniciar hoy el nuevo planteo, porque ustedes piensen que también iniciar un nuevo planteo, cuando yo todavía tengo un juicio que ANSES no pagó en etapa de ejecución, también es desquiciado, ¿eh? Y en esta no comparto con Martín, no creo que en otro fuero suceda lo que sucede en este, ¿eh?
que yo tenga el tema de que tengo que hacer un nuevo proceso con un mismo objeto, con las mismas partes, con los mismos jueces. No sé si ocurre en otro fuero. En nuestro es muy especial. Aparte, Em, tengamos en cuenta que nosotros lamentablemente estamos acomodando el código procesal a nuestro fuero, Porque no tenemos una porque ley de no procedimiento. tenemos. Se dan cuenta que cuando yo insisto en que necesitamos una ley de procedimiento y me dicen, no, el problema de capital es que no aplican el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Y lo que pasa es que nuestro foro tiene tantas particularidades que no sé si alcanza, además de ser un código que no está hecho para los derechos alimentarios, constitucionales y ¿Cómo que no preferentes tenemos código? populares. Tenemos 10 códigos, uno por cada juzgado hay. Claro, es ¿Cómo que verdad, no hay? tenemos una sobrepoblación de códigos, tal cual, tal Y cual. encima tenemos eso en contra. Claro, por eso te digo, entonces nosotros estamos en un fuero muy complejo, ¿sí? Y uno siempre intenta, por eso les digo que no es solo, obviamente, cuando nosotros hacemos estos planteos en etapa de ejecución, obviamente que estamos primero y principal, el tiempo. Si yo tengo una persona que está ejecutando una sentencia, como en el caso de Valencia, con 90 años, y si yo le inicio un juicio nuevo, decirle, señor, usted sabe que no lo va a cobrar, y entonces atenta contra el objeto del proceso. Claro, el problema ahí está con el tema de llevar la edad como argumento, es que es medio a ojo de buen cubero, porque ¿cuándo es la edad? ¿Cuándo es la edad? Eh, pa- Tal cual. claro, No, bueno, pero yo hay lo que puse hacer como un... que para mí no es solo el argumento la edad. Por eso te digo, una cosa es, ¿por qué lo hacemos? Sí, para cortar los tiempos, porque esta gente en general no tiene tiempo, con lo cual acortamos un poco un proceso que de por sí es extremadamente largo. El otro día hicimos la charla, seguro te acordás, Martín, sobre la inexigencia del reclamo administrativo previo en el Colegio de Abogados, y había un administrativista que me hizo ver algo, que era el juicio de Nuremberg, que tuvo no sé cuántos miles de testigos, tardó 2 años. Nosotros en un juicio de reajuste de inmovilidad, en los cuales las sentencias son declarativas, vamos a estar 10. Entonces, cuando tenemos un proceso extremadamente largo, obviamente que el tiempo va a ser importante, pero no es menos importante el tema del retroactivo. No es menos importante que yo cuando decido no presentarme en la ejecución e iniciar un nuevo juicio, en síntesis está renunciando a diferencias esa persona. Está renunciando a un montón de diferencias. A mí lo que me Bueno, pasó cuando leí Valencia, que yo les decía que me hacía ruido el tema este de que solamente la edad poderlo incorporar, pero después lo que me hace mucho ruido es, yo estoy iniciando una etapa, un juicio de conocimiento al solo efecto de que me habilite la instancia de ejecución, porque no te totalmente, puedo, yo estoy de acuerdo. lo hago solo por eso. Entonces, ¿qué sentido tiene el juicio de conocimiento en nuestro foro en particular? Ninguno, porque Pero no es que sí, me está para que después diciendo, para que después la sentencia te difiera toda la etapa de ejecución, que difiero eso es la lo que PBU, que difiero el daño de las remuneraciones, que difiero. Eso es lo que me empezó a hacer ruido, no tanto el tema de la edad, sino que yo hago solamente un juicio para que me digan, no, no lo podés probar acá, te habilito la etapa de ejecución para que lo puedas probar, y después si no lo puedo probar, ¿cuánto tiempo pierdo? No solo Total. los 3 o 4 años de la etapa de conocimiento, sino 1 o 2 años de ejecución. Eso es lo que me empezó a hacer ruido. Como bien dijo Martín, creo que es un tema que para mí esto sí es fundamental, que es una estrategia procesal que queda en cabeza del abogado. Por eso yo no comparto Valencia. Si la actora decidió iniciar un proceso nuevo, es como dice él, y si yo evalué y soy quien lo debe evaluar, porque soy quien realiza la estrategia, que es el abogado de la parte actora, decidí porque lo evalué, porque no quiero correr el riesgo, como dijo él, de que llegue a la corte una etapa de ejecución y me quede firme, o lo que sea, o porque evalué las costas, o por lo que sea, tiene derecho a hacerlo. Entonces, cuando el juez decide, No, porque tenés más cosas para pedir. exacto, ¿Cuántos casos nos han llegado que le pidieron el IF nomás, se olvidaron de pedir autónomo y hay que hacer una demanda nueva y ahí aprovechar y le lo que enchufás sea, pero movilidad eso es ahí? un tema de estrategia del actor, eso no tengo duda. Y que hay que Mm. garantizar el debido proceso, tampoco tengo dudas. Por eso para mí, de la única forma que esto es viable para mí, sabemos que en Valencia la justicia dijo que vaya y que ejecute, para mí es que lo introduzca el actor en la etapa de ejecución, que se le dé traslado a la demandada, que la demandada se defienda, cosa que no hace, sin embargo, el juzgado en 2 renglones dice, absténgase de realizar nuevas liquidaciones que no se condigan con la sentencia. Entonces ahí también se afecta la bilateralidad, porque en definitiva ANSES no dijo nada y el juzgado lo rechaza en 1 renglón y medio, cuando yo hice un montón de planteos. Entonces, como mínimo, dame una respuesta. Es lo mismo que nos pasó con el reclamo administrativo previo. Sus argumentos no me conmueven. Eso no es una sentencia fundada.
Bueno, no sé si tienen alguna duda de algún fallo que hayamos pasado rápido, que haya quedado alguna inquietud. Los fallos van a estar a disposición. Después vamos a ver cómo lo instrumentamos. Acá vamos a necesitar el genio de Mauro que nos ayude para que él sabe cómo hacerlo ágil, porque son varios fallos. Así que van a estar a disposición. Y ya repasando, creo que hoy quienes decidan iniciar este planteo, los argumentos para mí son Bailot, que sabemos que no es el último fallo de la Corte, el último fallo es Langán, pero sí podríamos tomar algunos argumentos de Corina, creo que era la de ganancia, Garay Corina, de Garay Corina en cuanto que, como les dije, para mí no De es, Garay Corinas de ganancias. Pero por eso, guarda no que es lo ahí mismo. los argumentos de la Corte, además de celeridad, tienen que ver con un tema de legitimación también. También, buen uso del precedente. Por eso, exacto. El buen uso del precedente en cuanto que habla de la tutela efectiva, del ritualismo, de la exigencia de un nuevo juicio o una etapa administrativa, incluso habla, pero como le señalé para mí, Garay Corina trata sobre ganancias y en definitiva no hay una introducción de un planteo nuevo, porque el planteo siempre fue ganancias. Acá, si bien siempre es movilidad, tenemos planteos distintos, ¿sí? De hecho, fíjense que incluso en esta nueva movilidad, los planteos que hacemos sobre la inconstitucionalidad de la 27.426 no son los mismos de los que hacemos de la suspensión de movilidad y no son los mismos que los que hacemos por la 27.609. Entonces creo que hay que introducirlo en la etapa, obviamente a consideración del abogado, sin dudas, en la etapa de ejecución, citando los precedentes en el buen uso del precedente y como le dijimos, hoy sí tenemos herramientas en las jurisdicciones de las provincias. Tenemos en Salta y tenemos en Córdoba y hay más. A ver si te puedo, acá el doctor Sabino Escudero, si te puedo reactivar el audio. Fíjate, ahí te lo reactivé, Sabino, a ver si podés desmutearte. Ahí estás. Ahí está. ¿Escuchan? Sí, Hola, Sí, ¿cómo hola, estás? buenas tardes, ¿cómo están? Estoy con la Bien, cámara ¿vos? apagada también porque tengo problemas de Wi-Fi. Ahí están todos así que Eh, no se maquillaron y no quieren salir. el Wi-Fi manda mal. Una cosa, yo recién decían respecto a, son planteos distintos y demás. En realidad, creo que se podría utilizar también un argumento que la pretensión final siempre es la instrumentación del artículo 14 bis. Entonces, exacto. digo, porque este enfoque desde, digamos, el derecho constitucional tutelado está ahí. Y si a mí, vía legislativa, me lo fragmentan como hicieron estos últimos años mediante distintas leyes, es una locura estar pidiendo inconstitucionalidad de esto después de la otra, después de la otra. Entonces, eh, cuando, máxime cuando uno está en el marco de una ejecución de sentencia Tal cual. y está en ese marco e introduce este reclamo nuevo que sería, como bien decían, digo, también sirve como argumento, creo que el jubilado siempre pretendió el mismo objeto, que es el cumplimiento del 14 bis. Entonces, que esa fragmentación del legislador en una serie de leyes, no, no veo por qué debería traducirse en una fragmentación de los reclamos, en reclamos sucesivos. Yo pido el mismo cumplimiento. Entonces, eh, la verdad que antes hablaban, también lo escuchaba a Martina, a Matías, también que en consonancia un poco con eso, el tema de las notas típicas que tenemos en nuestra materia, ¿no? En previsional y traer a veces el código procesal, el código civil incluso, en algunas cuestiones como son intereses, o bueno, es la cuestión es que forzar, es traerlo y es forzar y que necesita ayornarse a nuestra materia, a nuestras notas típicas que tenemos, que es muy sui generis nuestra materia. Entonces, y esto no es otra cosa también, el reclamo, esta sucesión de normas y que vienen a todas a vulnerar, porque también recordemos que los empalmes normativos son fundamentalmente caja para el Estado, digamos, de alguna forma. Entonces, no me puede someter al jubilado que en una relación que no es conmutativa, que es totalmente opuesta a una justicia entre iguales, donde tenés al Estado con todos los superpoderes y al vulnerable del otro, someterlo al mismo criterio que otras cosas. El 14 bis para mí entonces es el derecho sustancial en el que hay que hacer foco desde todos los aspectos, ¿no? Nada, me parecía como Sí, también argumento. gracias, Sabino. Sí, es lo que hablamos al principio, que en definitiva
son reglamentaciones de la garantía constitucional de movilidad y que esa sucesión normativa es impredecible para la parte actora al momento de iniciar un reclamo. Ahora, yo no tengo dudas de que cada nueva modificación se incorpora al objeto del litigio necesariamente, porque es como dije, en definitiva, si no, si yo estoy tratando de recuperar la pérdida del poder adquisitivo y en el medio vos me seguís dictando normas que me la siguen atacando, en definitiva, nunca voy a poder dar cumplimiento a ese objeto. Entonces voy a seguir haciendo juicios in eterno. Marcela, espera a ver si te reactivo. Ahí estás. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo justo iba a decir lo mismo que dijo Sabino, que comparto, y por ejemplo, en mis demandas yo hago una síntesis de lo solicitado. Y en el apartado de movilidad lo que pongo es, pido la inconstitucionalidad de ta ley, y además cualquier otra ley, decreto o resolución que viole el artículo 14 bis. Es decir, hasta ahora nunca tuve la necesidad de hacer esto que están planteando ustedes, pero me voy a lanzar a hacerlo. Muy bien, para eso estamos, ¿no? Por eso siempre nosotros lo que tratamos es darle herramientas a la abogacía litigante para que no nos quedemos, con Sabino lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que los previsionalistas tenemos como un defecto de formación de quizás adaptarnos a lo que va ocurriendo, como pasó con el reclamo administrativo. O sea, éramos dos locas diciendo que no, que el reclamo administrativo no había que presentarlo. Y la inercia te llevaba, bueno, listo, lo presento y ya está, cuando todos sabíamos que no tenía ningún sentido. Bueno, acá pasa lo mismo, todos sabemos que es una locura someter a esta persona a un nuevo juicio, cuando en definitiva lo que estoy buscando y lo que busqué siempre es la recomposición de saber debido a la pérdida del poder adquisitivo por aplicación de distintas leyes. En definitiva, es siempre lo mismo. De hecho, o sea, yo en las demandas ni siquiera pongo, además de poner de todas las leyes que, en la medida que alteran el poder adquisitivo del actor, sea de la forma en que lo hagas. No me importa, yo lo que busco es la recomposición del poder adquisitivo del actor. Si vos en la mitad del proceso me dictaste cuatro normas más que siguen dañando ese poder adquisitivo, ¿en serio tengo que hacer otro juicio? Pero es que fíjense que a nosotros nos pasó que yo tengo en la corte, o sea, en la corte por planteos únicamente de la suspensión de movilidad y Fernández Pastor, en la corte. Y hoy tengo que hacer otro planteo por la 27609, ¿se dan cuenta? Porque la corte encima, porque eso sumale, que la corte se va a expedir cuando quiera. Entonces me sale esa sentencia de la corte, cuando quiera, no lo sabemos cuándo. Después tengo que hacer otro juicio por la 27609. Es desquiciado, es desquiciado. No sé si alguien más quiere decir algo, hacer catarsis, porque no nos olvidemos que esto es una catarsis. Como verán, yo no me privo de nada y hago catarsis. Yo hago honor al nombre que le puse. No me voy a quedar con ganas de decir nada. Qué rama difícil que tenemos, pero no me van a decir que no es apasionante. Sino, yo siempre digo que las otras ramas se aburren. Nosotros no nos aburrimos nunca. Bueno, no sé si hay alguna consulta, porque no quiero entretenerlos más. Los quiero liberar. Siempre nosotros cumplimos, siempre me dicen, ¿cuánto dura? Una hora y media. Es lo que recomienda el médico. Estamos. Bueno, después vamos a instrumentar la forma de mandarle porque hablamos de muchos fallos y bueno, algunos sobre todo que son de Salta o de Córdoba son difíciles de encontrar y para citarlos es realmente importante. Por eso agradezco nuevamente, sobre todo Valencia era un fallo que se hizo muy famoso, pero los casos que me dio la doctora Vanessa Stinfeck, la realidad no se dieron a conocer, yo no los conocía, así que agradecerle nuevamente su generosidad, que para nosotros es así como oro en polvo. Así que bueno, agradecerle como siempre a Mauro, a Mati, a Facu que se tuvo que ir y bueno, la intervención de Martín, de Sabino. Siempre nos enriquecen mucho estas participaciones. Y alerta de spoiler, el 22 de septiembre a las 18 horas tenemos una charla sobre régimen previsional de autónomos y monotributistas con la doctora Nabritos. Ahora no queríamos superponer las charlas, ahora ya hoy empezamos a darle difusión. Así que Dios mediante, nos vemos en septiembre pero seguro que nos estamos viendo en las redes. Gracias a todos y que tengan buenas tardes.